como vamos a hablar de ecosistemas, pues tenemos unos ponentes de ecosistemas de todos los tipos, ¿no? En primer lugar, quiero llamar a Gonzalo Torres de Talent Garden, que ellos, bueno, en sí mismos son un ecosistema, ¿no?, que une startups, corporaciones, etcétera. ¿Contigo bien? Sí, cuentan, sí. Pues nada, muchas gracias. Básicamente, Talent Garden, la gente nos posiciona a veces como coworking y justamente el trabajo es que nos desposicionen como nos posicionen como un creador de ecosistemas. Lo llamamos comunidad para básicamente alinearnos con el mercado, pero lo que sí que nos gusta decir que queremos crear ecosistemas juntando startups, juntando corporaciones, juntando instituciones, y eso lo hacemos a través de campus físicos. Tenemos 26 campus en Europa, cada campus son unos 5.000 metros cuadrados, donde hay un coworking, la gente trabaja, donde también la gente puede aprender y puede conectar. ¿Vale? Así resumido. Ahora doy paso a David Rey, de Idealista, que además de ser un marketplace grandísimo, que creo que habréis usado más de una vez, si habéis cambiado de vivienda o de oficina para las empresas últimamente, además también son ecosistema ofreciendo sus datos abiertos. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, yo supongo que Idealista ya lo conoce todo el mundo. Como dice Eduardo, es un marketplace, bueno, una página para buscar piso, casa, vivienda. Y en realidad en todo este trayecto que llevamos de empresa estamos evolucionando hacia algo mucho más abierto. Hablamos de marketplace no solamente de servicios, sino también marketplace de información, incluso información abierta. Ahora doy paso a Carlos Bort, que bueno, está en un ecosistema algo especial desde la empresa en la que está de Head de Data Science, que en los ecosistemas hay buenos y malos, y me parece que algo sabes de ello, ¿no? Bueno, hola a todos. Pues sí, como comenta Eduardo, ahora soy Head of Data Science de Smart Protection. En Smart Protection nos dedicamos a hacer de Internet un lugar más seguro, ¿no? Y el objetivo es proteger la innovación a través de dos divisiones muy grandes, ¿no? Protegiendo el contenido original que crean, contenido visual, y el segundo, protegiendo las marcas cuando van a Internet, ¿no? Muchas veces cuando salimos a Internet, ¿quién nos dice que no nos van a copiar? ¿Quién nos dice que no nos van a boicotear nuestra marca, ¿no? Pues aquí nosotros estamos para ayudar. Y finalmente a Mariano, que lleva el tema de datos en Acciona, que es casi un ecosistema en sí mismo, ¿no? Desde grandes obras de infraestructura hasta motocicletas, ¿no? Es salvaje, ¿no? Sí, efectivamente. Gracias por estar aquí con vosotros y compartir este momento. La verdad que hablando de industria, de empresas, en este caso Acciona es una empresa más industrial, aunque tiene parte residencial también y de todo tipo de negocios. Pero sí, la experiencia que nos marca en este tipo, yo me llevo dedicando al tema de datos y analítica, business intelligence, etcétera, durante ya unos años, creo que son más de 20 años en distintas empresas de distintos sectores totalmente diferentes, telecomunicaciones, mucho más amplios y demás, IoT y demás, o sea que al final, todo es aportar valor, aportar conocimiento y, sobre todo, yo cuando digo valor me quedo siempre en la palabra beneficio, porque el valor es muy amplio, ¿no? Entonces, el beneficio es económico, es esa economía digital que está surgiendo ahora y que hace que las empresas, pues, cada vez apuesten más por estas tecnologías. Bueno, pues casi vamos a empezar por cuáles son las maneras distintas de entender un ecosistema, ¿no? Porque un ecosistema se puede entender de muchas formas, ¿no? ¿Quién se atreve un poquito? ¿Qué empezamos? ¿A lo mejor por arquitectura? Pues, no sé, para mí, definiendo la palabra ecosistema, que no es una palabra nueva ni es de este mundo, está orientada más a las relaciones, a crear pues, un conjunto de elementos físicos que tienen una relación entre unos y otros y tienen algo que hacer, ¿no? Dentro de un hábitat global, ¿no? Cuando hablamos de las partes de inteligencia artificial, arquitecturas y demás, pues obviamente aquí nos salimos un poquito más, ¿no? Las arquitecturas son muy amplias, cada uno debe definir lo que exactamente quiere y yo, si pienso en inteligencia artificial, pues a veces pienso en dos mundos, ¿no? El mundo que sale de la parte
predictiva, prescriptiva, y luego ya nos metemos en el campo de lo que es el mundo cognitivo, ¿no? O sea, ya empezamos a simular comportamientos humanos, o sea, de una forma cada vez más completa y compleja, ¿no? O sea, que al final las arquitecturas están basadas en lo que tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer, y bueno, antes comentaba David, la verdad que me parecía súper completo, están ahí, en el mundo cloud, y cada vez más estas compañías, grandes compañías, van tratando de fomentar que estas herramientas sean abiertas, o sea, que no sean solamente, aparte que es un servicio, es un pago por uso, es totalmente fundamental, pero son abiertas a que ese código, ese open source, se permita compartir y podamos todos disfrutar pues, a distintas escalas. Bueno, además de tecnología, también tenemos dentro de las organizaciones ecosistemas de personas, ¿no? Con muchos roles. Cada año yo creo que sale 3 o 4 o 5 roles nuevos que desconocíamos o nos cambian la terminología, ¿no? Carlos, ¿qué roles son así un poco los que estáis? Sí, claro, al final tenemos que pensar que este ecosistema de inteligencia artificial pues, se ha creado, ¿no? No vamos a decir de golpe y porrazo, pero ha habido un boom y no es como si se creara un nuevo campo que podemos decir, oye, la medicina, ¿no? Y decimos, oye, yo soy médico, pero ¿tú qué curas, no? Entonces, dentro de las empresas hay que ver dentro de lo que es tu pipeline de datos y las diferentes funciones cómo, ¿no? Los perfiles cada vez van especializándose mucho más, ¿no? Porque al final, cuando estábamos hablando de ello, yo quiero un data scientist, tú al final pedías a alguien que te extrayera datos de la base de datos, mirara la calidad, hiciera insights, hiciera un modelo, lo pusiera en producción y además te explicara cómo eso beneficia al ROI, ¿no? Digo, oye, one man band, esto no tiende a funcionar, ¿no? Entonces, eso por dentro de los perfiles, ¿no? Ya estamos hablando más de perfiles como Machine Learning Engineer, como estamos comentando antes Mario, en gente más especializada en lo que podría ser la parte de Deep Learning, gente ya más especializada también en la parte de Data Engineer, ¿no? O sea, tenemos ese dato disponible. Y luego en la otra parte, los que tenemos las manos más metidas en el dato, para así decirlo, luego hay otro que es las demás empresas, ¿no? Porque estamos en un contexto digital. Y aquí es muy importante ver cómo podemos trasladar ese conocimiento para que al final nos entiendan y que tengamos un impacto, ¿no? Se ha hablado mucho de hacer los equipos agile crossdisciplinares, esto es un básico, ¿no? También se habla mucho de las formaciones analytics in-house, ¿no? Hay necesidad real de que toda esta data literacy pase y permee en toda la empresa, ¿no? Porque al final has de crear un ecosistema interno también que funcione y que entienda ese dato. Y como apuntaba muy bien Mariano, el punto del open source, ¿no? Aquí tenemos que dar gracias que la base es open source, que no dependemos, estamos captivos a diferentes empresas, sino que cualquier persona desde su Jupyter Notebook o desde cualquier sitio se puede importar librerías y empezar a hacer cosas. Bueno, estos equipos hay que nutrirlos de información, formarlos y que estén bien informados de todo lo que ocurre a su alrededor, ¿no? Hay un grupo de stakeholders muy diverso que son los que gestionan todo el conocimiento, ¿no? que hay alrededor, ¿no? Y como de hecho también tenemos a alguien que arranca este año un programa de formación, pues qué mejor para hablar de la parte del conocimiento pues que David. Vale, pues hablando sobre esto, bueno, y de hecho enganchando también con el programa que acabamos de lanzar, lo que habíamos visto en el sector es que hay mucha formación con mucha especificidad técnica o analítica, pero en realidad lo que van a demandar cada vez más las empresas, ya estamos viendo que el ecosistema está poniendo las piezas tecnológicas, las piezas analíticas de inteligencia artificial, es más conocimiento y más capacidad de aplicar dentro de la empresa, con lo cual a nivel de formación, lo que quizá está un poco más flojo en la oferta es esos programas que ayudan a la empresa a capacitar a la gente. Como decía Carlos, un poco esa alfabetización de la inteligencia artificial, de los modelos analíticos, es lo que hay que llevar a la empresa. Y en realidad lo que al final el personal de la empresa va a hacer. Cuando hablamos de externalizar o no externalizar temas en este ámbito, siempre tenderemos a externalizar todo lo que sea mecánico, todo lo que sea genérico. Por ejemplo, ingeniería de características, incluso temas como de experimentación a la hora de elegir el mejor modelo. Hablamos de que el AutoML no es la herramienta mágica, pero sí nos ayuda
a mecanizar partes en las que nuestra gente, la gente que tiene el conocimiento de la resolución del problema, quien conoce al cliente, pues bueno, le evita dedicar ese tiempo improductivo y poco creativo. Entonces, pensamos un poco que esa formación tiene que ir a que las labores de inteligencia artificial, aprendizaje automático, sean cada vez más creativas. No sé si me he desviado mucho del tema, pero básicamente lo que pienso yo es que esa formación que no existe y que se está creando va un poco por ahí, en hacerte un poco el sílabus que tú quieres y además muy enfocado a poder aplicarlo. Y bueno, algún otro jugador también tenemos jugadores que son las tecnologías, las personas, quien transmite el conocimiento. También está quien difunde, ¿no?, todo y quien hace de pegamento en el ecosistema, ¿no? Hay algunos jugadores, como las asociaciones o como los polos de emprendimiento, ¿no?, como Talent Garden, que hacen esa unificación, ¿no? ¿Cuál es un poco el papel qué ecosistema atraen, ¿no?, los polos, los clústeres, las asociaciones? Yo entendemos los ecosistemas como varias piezas de un puzzle que se juntan y hace que un sistema funcione. Funcione para algo, para que dé beneficio, como decía Mariano, pero que funcione en sí. Son varias piezas. En inteligencia artificial, claro, están los que es fundamental, que están dentro, haciendo las cosas, pero luego está el gobierno, está la regulación, está la sociedad. Estamos en un modelo que igual que la carrera espacial en la segunda mitad del siglo XX cambió la historia y era una guerra científica, ahora es una guerra económica, principalmente. Los que están impulsando la inteligencia artificial ahora mismo es la empresa privada. Pero si vamos, por ejemplo, a China o a Estados Unidos, la regulación que hay alrededor y cómo se coordinan entre ellos, tanto regulación a nivel gubernamental, social, económica, política, etcétera, pues se coordina. Y es un poco los que están avanzando más, ¿vale? De hecho, me voy a datos también un poco para ya que estamos en tema de inteligencia artificial, que es importante. Que yo conozca, hay dos estudios, dos índices que regulan el nivel de inteligencia artificial en cada país, ¿vale? Hay uno que es el de Stanford y que tiene cuatro índices, los indicadores sociales, económicos, técnicos y de investigación, ¿vale? Y más o menos van indicando. Hay otro que me gusta más, que lo lleva una Tortugas Media, eso lo conocéis, que incluye indicadores de talento, los países, indicadores de infraestructuras, que esto es Internet, supercomputación y lo que los países están invirtiendo, de investigación, de desarrollo, de estrategia gubernamental, porque estamos en un entorno que el tema de regulación, podemos luego entrar en lo que queráis porque es polémico y me encanta, y esto el marco regulatorio, está el apoyo público, la inversión y la iniciativa empresarial. Si nos fijamos ahora mismo quién está impulsando el ecosistema en los países donde estos sistemas están funcionando, es donde los gobiernos están coordinando mejor, ¿vale? Entonces, creo que hay una parte, no solamente la técnica, sino cómo se va a enfocar el sistema que se está montando, juntando todas las piezas. En Estados Unidos está Google, Microsoft, IBM. En China está impulsando Tencent, otras empresas chinas. Y creo que se está convirtiendo en una guerra tecnológica en la que es parte del centro y todo lo que hay alrededor es eso. Nosotros lo que estamos haciendo como Hub, como comentabas, era intentar juntar todos los polos para que no nos dejemos nada atrás. Perfecto. Pues podemos pasar ahora de una visión más holística, a lo mejor a una visión más desde cada una de las organizaciones, cómo nos proyectamos hacia el ecosistema, ¿no? Ya hay dos grandes puntos de vista. Una, proyectarse hacia el ecosistema como consumidor y otra, proyectarse al ecosistema como proveedor, ¿no? Y bueno, para oír un poco las experiencias de cada uno de vosotros, si queréis empiezo con David. Bueno. ¿Cómo, cuando sois consumidores, cómo os dirigís y cuando proveéis, que tenéis ahí una propuesta bastante interesante, cómo funcionáis, cuáles son las barreras que
Vale. En nuestro caso, bueno, es verdad que somos ambas partes, ¿no? Por un lado tenemos servicios de... Bueno, yo hablaré de tres partes. Una es como proveedores de información, vendemos información al sector inmobiliario a través de herramientas o incluso el dato un poquito más en crudo para que un fondo pueda hacer una evaluación del mercado, etcétera. Entonces, por un lado actuamos como proveedor de información para que el resto de actores en el ecosistema pueda desarrollar esta actividad. Por otro lado, estamos arrancando iniciativas de datos abiertos. Un poco el principio es, cuando hablamos de entornos colaborativos o entornos de software abierto, la mentalidad es que si somos capaces todos de trabajar en la misma dirección en cuanto a creación de plataforma o bases, se puede generar negocio. Además, entendemos que no somos los que más sabemos, podemos ser los que más sepamos en nuestro negocio de poner anuncios en un portal, pero posiblemente no seamos los más adecuados para opinar a lo mejor en temas de certificados energéticos. Con lo cual, cualquier actor que pueda acceder a nuestra información podría generar valor. A priori no sabemos cómo, entonces la estrategia de datos abiertos es una forma en la que ampliamos el ámbito de nuestro ecosistema, nuestro alcance, y además no nos atamos a conocimientos previos o a priori. O sea, no tenemos por qué suponer que alguien sabe hacer algo, ¿no? Entonces, esa es la forma en la que podemos plantear esta innovación abierta a través de la exposición de datos abiertos. Aún estamos en el primer camino y pensamos que las empresas privadas también tienen una voz ahí, no solamente de la administración. Y el tercero, como usuario, pues bueno, es un poco como todo. Depende un poco del tipo de servicio, pero principalmente sí que somos consumidores de piezas externas en el caso de temas que son más o menos genéricos. Hablamos de sistemas de clasificación automática de imágenes, pues bueno, eso al final hay 1000 herramientas fuera y no tiene sentido que impliquemos a gente del equipo que a lo mejor tienen que emplear su cabeza más en pensar cómo funciona nuestro negocio. Entonces, es un poco cómo distinguimos y cómo, digamos, sacamos nuestra posición fuera de ese ecosistema interno, que también es un ecosistema de por sí. Pues tenemos nuestros equipos de tecnología, datos, negocio, etcétera, etcétera. Pues ese enlace me viene estupendo porque tenemos aquí a Mariano, que lo que comentábamos antes, ¿no? Que es un ecosistema dentro del ecosistema, ¿no? Y en este tema de como consumidor, como proveedor al ecosistema, tal vez también el doble matiz del ecosistema externo y el ecosistema interno, que en vuestro caso sí. Puede estar ahí también la doble complejidad, ¿no? ¿Y qué diferencias puede haber entre uno y otro? Pues mira, Eduardo, yo lo veo ahí que más que en un sector interno y externo, para todos casi se podría decir que aplica consumidor y productor, ¿vale? ¿Por qué? Porque siempre la información la tienes que producir, o un sistema la produce y la consumes tú mismo, con lo cual es un ciclo que se está retroalimentando y está aprendiendo de sí mismo. Yo, volviendo al tema de los números, la verdad que tenía una idea pensada y me gustó mucho la aportación. Y había leído hace un tiempo que el 85% de la comunicación que hace un consumidor para adquirir un producto está basado por métodos digitales y además por métodos que detrás no hay una persona, con lo cual detrás puede haber un chatbot, puede haber, no sé, un blockchain o un sistema, digamos, abierto que se comunica con él. Y además lo prefiere porque la comunicación que va a producir va a ser mucho más directa, mucho más personal, mucho más rápida y a cualquier hora del día. Con lo cual, daros cuenta lo que nos puede aportar que haya este tipo de dispositivos de inteligencia detrás de máquinas y qué valor nos aporta. Y además que nosotros como consumidores preferimos porque nos agiliza mucho las cosas. Y enlazado con todo esto también el mundo omnichannel, ¿no? O sea, al final empezamos una transacción, una operación en un dispositivo, continuamos en otro, o sea, y toda la imagen se va manteniendo en el tiempo. Y bueno, nos pilla porque nos pilla un accidente, llegamos a casa y tenemos que hacer ciertas cosas, pero podemos continuar esa comunicación, con lo cual nos agiliza. Preferimos las máquinas, no digo a las personas, ¿vale? Pero sí preferimos interactuar en eso porque lo hacemos cuando queremos, no tenemos que esperar un tono de llamada, por ejemplo, y es todo mucho más directo y además sentimos que es más personal porque tenemos un conocimiento y además hay una paciencia detrás de este tipo de dispositivos que quizás las personas a veces, pues, por ciertos motivos, pues no tenemos, ¿no? Con lo cual es amplio. Se produce y esa información se consume y aprende, con lo cual ya estamos en la etapa que las máquinas hablan consigo mismas y se comunican cosas y demás. No sé hasta qué punto, pero sí, esas limitaciones que un humano pueda tener, por ejemplo, temas de memoria,
o temas de velocidad en hacer un trabajo, o temas de tiempo, o dedicación, o experiencia, pues las máquinas ya van aprendiendo, pero las máquinas están gobernadas, ¿no? Las máquinas no hablamos que es una persona que ha nacido nueva que sea máquina. Están gobernadas y además son capaces de hacer ese tipo de operaciones pues, por nosotros y para nosotros de una forma eficiente y totalmente alineada con nuestro objetivo. Pues la verdad es que acelera la relación entre los miembros del ecosistema de una manera explosiva, esto de la digitalización y la automatización que va a estar detrás, ¿no? Totalmente. Y los actores que pueden entrar dentro de mi propia organización para relacionarme en el ecosistema, ¿cómo puedo dotar a mi equipo, por ejemplo, Carlos, cómo podría dotar a mi equipo para que sean capaces de explotar el ecosistema que tengo alrededor? Aquí más a nivel empresa, dentro de la empresa, ¿no? Sí, dentro de la empresa, sí. Sí, no, al final, la relación con el ecosistema dentro de tu empresa, tú has de decir, oye, ¿qué hago yo y qué pido el ecosistema, ¿no? Luego, si quieres, ya hablamos de si el ecosistema actual que tenemos aquí está preparado o no está preparado, ¿no? Entonces, esa es como la fina línea, ¿no? Porque al final dices, oye, cuando empiezas a ser una empresa y dices, oye, ¿cuáles son todos los proyectos de datos que yo puedo hacer? Te sale una lista bastante larga, ¿no? Cuando tienes que empezar a hacer esa intratransformación de ecosistemas, si le podemos llamar. Entonces, aquí es importante, oye, ¿qué fabrico yo o qué modelizo yo y qué puedo externalizar con una empresa o a través de una API, ¿no? Entonces, aquí en el caso concreto de Smart Protection, pues bueno, tenemos datos tabulares, tenemos imagen, tenemos texto, tenemos vídeo, ¿no? Y entonces aquí nuestra propuesta de valor al ecosistema es un SaaS, ¿de acuerdo?, de brand protection, de protección de marcas. Entonces, aquí es importante ver, ¿no? Y entonces, una de las cosas que también hemos de pensar en el ecosistema es cómo recogemos gente para que nos sea, ¿no?, útil dentro de lo que estamos haciendo, porque es uno de los grandes problemas que estamos teniendo, creo que casi todos hoy aquí, ¿no? De decir, oye, Junior Data Scientist, ¿cómo empiezo, no? Y entonces, bueno, esta es la parte de qué proponemos nosotros al ecosistema, ¿no? Bueno, cómo nos organizamos internamente. Y luego quizá ya más a nivel personal, yo creo que como venimos del open source tenemos que tener esa mentalidad de devolver, ¿no? O sea, yo colaboro con una organización, Saturdays.ai, de democratizar la enseñanza en inteligencia artificial, porque hemos de ser honestos con nosotros mismos y decir, oye, que muchas cosas nos vienen dadas, ¿no? Y aquí cogemos, pero tenemos que devolver. Y bueno, ya que hemos hablado de la internalización de talento, hay nuevos modos de atraer talento, ¿no? Y bueno, en Talent Garden, pues bueno, sois unos máquinas abriendo temas de Open Innovation y todo este tipo de cosas, unificando corporaciones con startups y demás. Un poco de cómo funcionan estas dinámicas de relación con el ecosistema de una manera un poco más abierta, ¿no? Bueno, es que realmente, aquí tenemos startups y tenemos corporaciones y tenemos scale-ups, o sea que yo creo que tenemos un poco de todo. Es muy complicado que una corporación trabaje con una startup. Yo creo que tenemos un reto, pero no solo en España, en general, ¿no? Pero se puede conseguir. Y yo creo que cada vez, esto hace 10 años era casi una utopía y ahora mismo pues hay departamentos de innovación que están específicamente orientados a esto. ¿Qué pasa? Cuando una startup entra dentro de una corporación se suele morir. O sea, hay un artículo muy bueno que es cómo aprenden a bailar los elefantes y las gacelas, ¿no? Que el elefante no pise la gacela. Y justamente pues hay centros externos que te sacan de lo que es la máquina grande para intentar generar la innovación, ¿vale? En el tema de la inteligencia artificial creo que hay un punto, y por eso David, que estés en educación me encanta porque es justo, yo creo que la clave ahora mismo de que va a pegar todo esto. Es educar a unos a trabajar con otros trabajar con unos, es educar en lo que estamos hablando ahora mismo, es educar, al final, la inteligencia artificial no deja el aprendizaje profundo, no deja tenemos que enseñarle nosotros a la máquina a cómo va a funcionar, ¿no? Entonces, si esto es lo mismo, es lo que con máquinas. Vamos a enseñarles cómo van a funcionar. Si les enseñamos bien, pues irá bien. Si les enseñamos mal, pues crecerán mal, ¿no? Entonces, yo creo que el hecho de tener centros donde tengamos esto como foco, de que tengamos corporaciones, startups,
La educación en el centro creo que ahora mismo es el pegamento que va a hacer que todo funcione dentro de un ecosistema. Bueno, antes Carlos hablaba de cosas que pueden faltar en España, ¿no? Yo creo que podemos pegar un poco el salto a una visión más dinámica, sobre todo qué nos gustaría que hubiera en el ecosistema español que vemos que existe fuera o qué cosas vemos que se están abriendo. Y aquí abrimos un poco más el debate y nos vamos pasando un poco el turno. ¿Quién se atreve? Pues venga, yo mismo. Sobre qué falta en España, yo pienso que estamos, es un país ya, es una nación muy, yo creo que bastante avanzada, ¿no? Y estamos en un mundo que estamos unidos a todo esto, ¿no? Estamos en Europa, estamos pues en todos los mercados, ¿no? Entonces, ¿qué he hecho en falta o qué echamos en falta o qué pienso en este tipo? Pues mira, sobre todo la parte de talento es muy importante fomentarlo porque esto nace desde las universidades y desde las personas que se quieren pues, formar y cada vez llegar a cubrir pues, esas capas, ¿no? O sea, tiene esa ambición y esas ganas de hacer las cosas. Y luego, otra parte para mí muy importante es esa financiación, o sea, financiación que puede partir tanto de empresas como de gobiernos, como de universidades, etcétera, que fomentan que todo esto pues, tiene detrás pues, un contenido y una forma para que esto funcione, porque si no hay un soporte económico, pues es muy difícil que voluntariamente se pueda llegar a algo, ¿no? Por ejemplo, iNetwork está fomentando temas de clúster y demás y soluciones, ¿no? para fomentar pues todo esto con una adecuada financiación y un adecuado pues, talento y personas y conocimiento a distintas escalas, ¿no? Porque cada uno en su experiencia pues, puede aportar lo que ha visto en su mundo, en esa vida, ¿no? Al final somos perfiles muy complementarios, ¿no? Mucho informático, telecomunicaciones, ingeniería, física, etcétera, que todos nos relacionamos y podemos compartir y podemos aprender a hacer las cosas mejor. Con lo cual, yo sí diría que falta algo, pues faltaría ese pequeño apoyo, soporte, financiación para poder llegar a un objetivo que es el que es el objetivo, no es que tenemos que hacer, es dónde queremos estar en los próximos, como decía Maca, pues en 2030, por ejemplo. O sea, ese para mí es el pequeño aporte que yo pienso que sería muy interesante poner para poder llegar a ser mejores, ¿no? En este sentido. Pues yo quiero complementarlo, sobre todo para ver dónde estamos, que 100% de acuerdo, ¿eh? Y hay un punto que creo que es fundamental, que es la coordinación, porque básicamente ahora mismo en el punto en el que estamos, competir contra cómo está Estados Unidos y China va a ser muy complicado. Pero sin embargo, el tema de talento, que es totalmente cierto, no sé si sabéis que la empresa que compró Google para montar AlphaGo eran de origen británicos, con lo cual el talento lo compró Google y ahí arrancó en 2016. Una empresa que había creado en 2014 por 500 millones, claro, hay que tener los 500 millones para invertirlos, ¿no? Entonces, la coordinación es fundamental. En el punto en el que estamos ahora mismo, en la carrera de la IA, creo que tenemos una oportunidad buenísima en España y Europa, por lo menos, que es en el tema de protección de datos y de legislación, porque tema de infraestructuras, tema de inversión, tema de coordinación, ahora mismo está Estados Unidos arriba, China con toda la coordinación que están teniendo, coordinado por el gobierno, tienen con WeChat una cantidad de datos espectacular. Va a ser muy complicado competir, con lo cual yo creo que, y antes lo decía Carlos, creo que Smart Protection es de esas empresas que están ahora mismo en el punto, en el time to market, para arrancar súper fuerte, porque es de esas empresas que están en la ola que va a empezar a arrancar y que Europa es donde tiene la oportunidad. Creo que si Europa se quiere posicionar en este tablero de ecosistema mundial en este punto, creo que tendría una oportunidad muy grande. Bueno, ahí en ese sentido me han gustado porque en el descanso leí que, por ejemplo, lo que has comentado de Google, Salesforce ha comprado Slack hace relativamente poco, por una barbaridad de 17.000 millones. de dinero. 27. Sí, veintitantos mil millones de dólares. Muchísimo. Una barbaridad. Eso te dice la importancia de la comunicación en la creación de los ecosistemas, ¿no? Y también hablabas de regulación. Y por proximidad, estando la sede de Idealista enfrente del Congreso, en un edificio bastante bonito, que es bastante emblemático,
¿Qué te parece? De hecho, manejáis una barbaridad de datos personales en Idealista, ¿no? Bueno, y no tan personales. Yo creo que así en general puede que haya un problema de escala. Comentabas tú, al final el que no haya escala muchas veces por un problema de coordinación y después mucha ineficiencia entre los diferentes actores. Sí. Entonces, si yo de ese tema no voy a hablar mucho porque tampoco sé de tanto, sí. Y voy a hablar un poco más del tema interno, de toda la información. Un poco lo que pienso yo, o sea, en general se hacen muchas cosas bien aquí en España, pero es cierto que hay cierta inercia y tiene mucho que ver con esa cultura de la alta dirección. Se comentaba en alguna sesión antes, la alta dirección aún no es sensible a de qué va esto, ni la alta dirección. Y otra de las barreras también es un poco la mentalidad en general, un poco esa, no sé si es un tema cultural, un tema heredado de hace tiempo. Lo que nosotros intentamos cambiar un poco a nivel de organización es ese modelo que hay fuera, colaborativo, llevarlo dentro. O sea, la única forma de empujar esto es a través de un modelo colaborativo en el que el dato es un poco el instrumento para poder crecer en valor. Entonces, bueno, esto que suena muy abstracto es quizá el gran problema, pero yo no creo que sea un tema específico de España, sino es un problema casi a nivel global. O sea, ese cambio tiene que darse. La escala, pues difícilmente la tendremos, y la escala la tendrán las pocas empresas que coincidan, que tengan músculo financiero y además tengan gente arriba que tiene la visión. Y después pequeños actores que, bueno, juegan a la lotería y les toca. Pero bueno, eso yo creo que es un poco, desgraciadamente, la guerra con China y Estados Unidos pues va a ser complicada, por decirlo de manera un poco suave. Sí, y hablando un poco, continuando lo que estábamos diciendo de lo que le falta al ecosistema, ¿no? Y Estados Unidos y China, dices, oye, al final con la digitalización tú compites a nivel internacional, pero al final tus equipos se hacen de manera regional. O sea, no podemos engañarnos que ahora mismo no somos un polo de atracción internacional, ¿no? Entonces decimos, oye, ¿qué políticas podemos accionar, ¿no? Como país para que los jugadores de la cantera sean buenos? Porque al final son los que fichamos para hacer cosas. Entonces yo aquí veo como dos líneas, ¿no? Una más táctica ahora que decir, oye, necesitamos hacer cosas con inteligencia artificial, ¿no? Ahora será uno de los claims que tendrán la gran mayoría de políticos, ¿no? Gracias, es importante, ¿no? Y decir, oye, pero vamos a hacer cosas útiles, ¿no? Cosas que pasen. O sea, creo que para todos es famoso lo difícil que es que un proyecto de inteligencia artificial tenga impacto. O sea, ¿no? El Gartner decía el 80-90% fallan, ¿no? Y dices, ¿y por qué? O otros que me decían, oye, yo ya tengo más pilotos que Iberia en POX, en la empresa. Y tú dices, oye, pues algo estamos haciendo mal, ¿no? Al final decir, oye, ¿cómo centramos hacer el tiro para hacer cosas útiles y que tengan impacto, ¿no? Y un poco también es la idea que hay en la generación de este clúster de Madrid, ¿no? Esto en un punto táctico hoy a 1 o 2 años, ¿no? Pero ¿cómo pensamos a nivel estratégico, a nivel país? Y oye, enseñamos a programar a nuestros estudiantes, porque esto es software, matemáticas y estadística. ¿Cómo en 10 años podremos plantearnos decir, oye, que aquí tenemos talento nacional? O sea, eso es primordial. O sea, yo soy de Barcelona, es muy importante en el idioma que aprendas, pero hay muchas más cosas, ¿no? Como pueden ser esto, ¿no? Y digo, oye, no, siempre que digo a mí me gusta la estadística, la gente me mira raro, pero es que esto va mucho de estadística, ¿no? O sea, y de saber manipular los datos, ¿no? ¿Cómo cambiamos este paradigma, ¿no? Ya desde atacando a raíz, desde atacando el tema de educación, sí, para cerrar esos gaps en el ecosistema? Para mí, mucho educativo. No, y además ahora que has sacado el tema de las ciudades, es de los pocos países del mundo, ¿no?, tan imbricados con alta velocidad, ¿no? Los hubs son reales. Si hay que conectar hubs de distintas ciudades, es muy fácil plantarse como una unidad, ¿no? Desde el centro en pocas horas a cualquier parte, y además tiene buen tiempo, ¿no? Puedes atraer talento, digamos, de otras partes de California lo ha logrado, ¿no? ¿Por qué no? Cuando en los años 60 hicimos algo parecido con el cine, ¿no? ¿Por qué no nos hacemos algo parecido con los datos, ¿no? Porque se ha demostrado hoy, ¿no? Hay cultura suficiente. Si os ocurre alguna cosa que os gustaría que cambiara en el ecosistema o que se potenciara para que vuestros proyectos particulares en vuestras empresas fueran más rentables o tuvieran más resonancia, la parte que sois emisores de valor y en la parte que sois consumidores de valor, ¿qué faltaría, digamos, para eliminar barreras de las que hay actualmente en el ecosistema?
Mira, si quieres, me lanzo rápidamente. A ver, nosotros, o sea, fíjate, estamos en la economía digital, que es todo global, ¿no? Y sin embargo, acabas de comentar lo importante de la localización, que es contraintuitivo, porque estamos hablando de que las datos son globales, ¿no? Pero totalmente, al final los ecosistemas van de eso, van de juntar a gente, el punto físico al final es muy importante, el punto donde estar no es lo mismo estar en España que Francia, que en San Francisco, como comentabas. Nosotros, por ejemplo, estratégicamente estamos poniendo los polos de innovación al lado de las estaciones de tren. O sea, en Madrid estamos al lado de Atocha, en Barcelona estamos al lado de la playa, pero por otra cosa, pero es importante. En Bilbao estamos trabajando al lado de la estación de tren. Estamos abriendo Lille estratégicamente porque es un polo que está al lado de la Comisión Europea de Bruselas y al lado de la estación de tren. Entonces, creo que ¿qué nos falta? A ver, faltan muchas cosas, pero creo que como empresas privadas que somos, al final no tenemos que tampoco esperar que nos den, sino buscar nosotros la vida para ir hacia adelante, ¿no? Me gustaría más regulación, me gustaría una coordinación mayor, me gustaría una implicación del gobierno más estructurada, pero eso es la parte de arriba. Lo demás, pues ya iremos nosotros a por ello. Uh-huh. En el tema de los marketplaces de datos, ¿el mercado está tan dinamizado como sería deseable o queda mucho por recorrer? ¿O qué barreras hay en los destinatarios del dato para que no lleguen? Pues yo creo, a día de hoy yo creo que seguimos estando muy inmaduros, excepto en algún nicho que puede ser, a lo mejor en ámbitos mucho más online, pero en el ámbito, incluso te diría, no solamente a la hora de vender el dato, sino a la hora de compartirlo por parte de la administración. Entonces, y lo hemos visto hasta hace muy poquito. No voy a hablar del caso porque lo conocemos todos, pero el hecho de que no exista esa política, esa transparencia, dificulta muchísimo, primero, que se genere mayor conocimiento e incluso la industria. Al final estamos sufriendo un poco el hecho de que la administración, por alguna razón, se alenta, no quiera dar transparencia, etcétera, limita también la generación de valor. Os pongo un ejemplo. En nuestro caso, en Nivilista Data, que venía de una empresa pequeñita, su principal valor era el dato de catastro. El dato de catastro, trabajado con un poquito de información de mercado, ha conseguido generar bastante negocio. Entonces, ¿por qué no podemos replicar eso mucho más y llevarlo a escala? No estoy hablando ni de vender el dato, sino de crear un entorno favorable a la generación de esas profesiones a través de un dato que está ahí. Uh-huh. Y bueno, antes esta mañana hablaba con Carlos de Kaggle y de Git y de todo este tipo de cosas. ¿Qué papel juegan qué pueden aportar a los participantes estos nuevos jugadores, bueno, que son nuevos, ya llevan 15 años funcionando en el ecosistema, ¿no? ¿Qué beneficio se puede obtener? Y también es el riesgo, ¿no? Porque, claro, puedes sacar ahí tus vergüenzas de manera indecente, ¿no? Si no tienes cuidado. A ver, un poco hilando tu pregunta en el sentido de decir, pues, no sé, Kaggle, para los que conocéis, es un sitio de competiciones online. ¿No? Es cómo vamos creando esas comunidades aquí dentro de España para que pasen cosas, porque muy inteligencia artificial, pues esto va de personas que se unen y crean algo, ¿no? Y llegan a un objetivo, ¿no? Entonces, eso en el sentido de qué le falta al ecosistema, ¿no? Yo creo que a veces le falta un paraguas, ¿no? O sea, y que se conecten los puntos, un poco en línea con lo que comentabas de la transparencia, ¿no? Dices, oye, hay entidades que están ayudando a democratizar la inteligencia artificial, hay otros meetups que son más técnicos, hay otros meetups que pueden tener un toque más de negocio, hay otros que son más de, vamos a decir, de deep learning, ¿no? Entonces, ¿cómo cogemos todo esto y trazamos una estrategia a nivel país? Pues para mí eso es la gran pregunta, ¿no? Y al final, los que estamos aquí, los que hacen la regulación, pues tenemos que hablar bastante más, ¿no? Y entonces, al final, bueno, en relación con Kaggle, dices, oye, pues vamos a compartir, ¿no? GitHub es un repositorio de código donde tú usas tu código y puede estar abierto o no. Y dices, oye, pues mira, yo he hecho esto, ¿qué tal? ¿Cómo lo ves? ¿No? Al final, cuando haces una competición de Kaggle, aprendes Data Science por un tubo, por así decirlo, ¿no? Y estás con los mejores del mundo. Entonces, pues, bueno, es cómo trasladamos esas cosas digitales a una realidad que nos ayude a todos a ser una mejor economía. Uh-huh. Y por último, ya que el ecosistema interno que tienes es enorme y hace esta primavera fue la charla aquella en la que hablabas de muchas cosas, de cómo potenciar dentro del ecosistema interno
¿Qué grandes pinceladas pueden faltar en los grandes conglomerados para que la inteligencia artificial entre en el ecosistema interno, ¿no? Ahora mismo, ¿qué detectas en general en las corporaciones que puede estar faltando o que sí se está haciendo? Un poco para Pues cerrar. mira, antes alguien comentó que era un tema de innovación, ¿no? Que deberíamos lanzar sobre todo este tipo de proyectos todavía no tan maduros y experimentales, pues de un ámbito de innovación. Y yo aporto que acabar en un mundo transformacional, ¿vale? ¿Por qué? Porque la tecnología para mí no es una más, es una tecnología, yo pienso que crítica, y tiene que ser soporte para transformar una compañía de una forma pues, de negocio, tanto como a crear una economía digital también, o sea, que se beneficie de esta parte, ¿no? Se echa en falta, pues, sobre todo, temas regulatorios que hemos hablado, que haya ese saber, primero, qué se puede generar, qué se puede consumir, qué se puede comprar, qué se puede distribuir también, porque muchas veces ya estamos en marcos de que lo veo muy lícito, ¿no? Llegar a comercializar de una forma anónima esa información para ser un uso cada vez mejores de esas compañías que crean sinergias, y falta pues esa regulación para que todos podamos utilizarlo pues de una forma totalmente segura, ¿no? O sea, hay figuras ya que están fomentando esto, DPOs en las compañías y demás, pero ya más a un nivel global, hasta dónde podemos llegar. O sea, siempre faltan cosas, ¿vale? Y sobre todo no es decir, hay que hacer un plan, metodología, procesos, involucración, equipos y demás, pero hay que empezar ya. O sea, no es decir, bueno, pues a ver el año que viene, a ver el siguiente, a ver no sé qué, a ver 2030. 2030 es pasado mañana. Entonces, tenemos que empezar a hacer cualquier idea que se nos ocurra de un plan experimental con innovaciones o equipos o subvenciones o financiación, como sea, pero empezar ya a descubrir dónde vamos a equivocarnos, porque es como aprender un idioma. O sea, te tienes que equivocar 1000 veces, 1500, 2000 veces, para que digas, ya lo domino. O sea, ya puedo hablar ese idioma. Si no llegas a ese número, no lo vas a dominar. Entonces hay que equivocarse lo antes posible y buscar, pues eso, talento, personas, equipos, grupos, asociaciones, empresas de todos los niveles. Estas startups yo creo que son las empresas que ahora están fomentando porque su negocio es tecnología. Otras compañías obviamente sobreviven, viven y serán pues muy fuertes porque tienen capacidades, ¿no? Y obviamente está ahí, y el que no se transforma pues desaparece, con lo cual la transformación y la inteligencia artificial, sistemas cognitivos y demás nos van a ayudar a todos a crear y a fomentar cada vez más pues que todos sepamos y podamos utilizarlo para aportar beneficios. Si hacemos algo que no llegamos a obtener un beneficio, antes hablaba con el ROI, si está bien, sabemos cuánto nos cuesta, sabemos cuánto tiempo tardamos en hacerlo, pero lo que tenemos que saber es qué beneficio. Si el beneficio es superior al gasto, obviamente es un éxito. Y además que sea cuanto más para todos. Las personas, los empleados, los procesos, la tecnología y demás. Está para quedarse, o sea, no es un hype más. La inteligencia artificial exactamente. Es quedarse y empezar hoy. Empezar mañana, hacer un plan a muy corto plazo. Sí, que es imprescindible. Totalmente. Hay que esforzarse por medir cuánto ganamos. A veces es difícil. Tuve un jefe que decía cuál es el ROI de ponerse los pantalones por la mañana, que a veces la inversión en inteligencia a veces tarda en llegar, pero hay un momento en que tiene que terminar. Y yo espero que os haya gustado la charla. Mucho. Y el ecosistema somos todos, ¿eh? Eso... Así es. Vale. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.